Hermanos, buenos días. El Señor les bendiga. Saludo en esta oportunidad al hermano Salatiel Barreto Estrada, a su esposa, la hermana Luz Zabaleta, a sus hijos, Randy y Julita. Que Dios bendiga a esta hermosa familia. El mensaje para hoy se titula El pastor y su iglesia. La lectura bíblica se encuentra en Juan capítulo 10, los versículos 14 al 18. Voy a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A estas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverlo a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverlo a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Que Dios bendiga, amados hermanos, esta porción de su sagrada palabra. Como ustedes recordarán, el domingo pasado el título del mensaje fue El pastor por excelencia. Ahora hablaremos sobre el pastor y su iglesia. Comenzamos nuestro mensaje recordando el Salmo capítulo 23, el versículo 1. El salmista David dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Antiguamente era costumbre juntar las ovejas en el redil. Se encerraba las ovejas en el redil para contarlas si estaban todas y estar seguro que no faltaba ninguna. También para protegerlo a las ovejas de los ladrones, de animales salvajes y de la intemperie. Los rediles eran unas cuevas, unas áreas grandes, rodeadas de piedras, construida de piedras o de ramas. El pastor no solamente cuidaba las ovejas durante el día, sino también lo hacía durante la noche. Esto nos ilustra que así como un pastor cuida sus ovejas, Jesús, el buen pastor, cuida su iglesia. La iglesia se compone de los que han creído en Jesús y lo han recibido como su Señor y Salvador de su alma. Ya en el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, en el capítulo 24, versículo 23, predijo la venida de Jesús, al cual lo llamó pastor. En el Salmo capítulo 80, versículo 1, el salmista habla sobre el pastor diciendo: oh pastor de Israel, escucha. Esta es una oración de David, recordando a Dios como el pastor. Dios es el poderoso del universo
que mora en lo alto y es también el pastor de la iglesia. En el libro de Juan, en el capítulo 10, el versículo 1 dice: el que no entra por la puerta al redil de las ovejas y busca otra puerta, es ladrón y es un asaltante. Estos son los nombres o calificativos que Dios usa para los que buscan entrar al cielo sin reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es por las mañanas, al abrir las puertas, las ovejas se alegran, se levantan todas para recibir a su pastor, porque escuchan y conocen su voz. Y cuando las ha sacado fuera a todas, las ovejas lo siguen porque el pastor va delante. Pero al extraño, el que no es el pastor, las ovejas tienen miedo, no le siguen, más bien huyen de él porque no conocen su voz. En el Antiguo Testamento, los religiosos no se preocupaban por las ovejas. Por esta razón, las ovejas estaban dispersas y abandonadas. Gracias a Dios que envió a su amado Hijo y Él actuó como el buen pastor. En el versículo 11 Jesús dice: yo soy el buen pastor. La palabra bueno significa amable, bondadoso también significa excelente, que no hay otro como Él. El Señor Jesús es el único bueno, no hay otro como Él. Gloria a Dios, amados hermanos. Jesús es bueno, es competente, es el modelo de pastores. Su bondad consiste en que Él ama a sus ovejas, los atrae a su lado. Aquí hay una diferencia entre el buen pastor y otros pastores. Nadie puede negar que ninguno de sus pastores o ministros es tan bueno como Él. Todo pastor debe reconocer que depende del pastor por excelencia, que es el Señor Jesucristo. Él es el que designa a sus pastores. También es el buen pastor en contraste con todo líder religioso falso. En Ezequiel capítulo 34, versículo 6 dice que vino palabra de Jehová y dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Diles: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que no fortalecen a las ovejas débiles, no curan a la enferma, ni hicieron volver al redil a la descarriada, ni buscaron a las ovejas perdidas. Y ahora andan errantes por falta de pastor, y son presa fácil de todas las fieras del campo. Las ovejas se han dispersado y ahora andan perdidas por toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien los busque ni pregunten por ellas. Entonces Dios prometió pastorear Él mismo a sus ovejas. Lo hizo dando cumplimiento en su amado Hijo Jesucristo. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 28 y 29 dice: velar por vuestros pastores, velad por vosotros mismos y por el rebaño, en donde el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. El apóstol Pablo dice que después de su partida,
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Tanto Jesús como Pablo nos advierten que habrán enemigos que serán como lobos rapaces que buscarán destruir a su iglesia. Dos cosas hace un buen pastor. Primero, tiene interés por sus ovejas. Jesús muchas veces declaró que él ponía su vida por sus ovejas. Jesús dijo: nadie me lo quita, yo pongo mi vida por mi propia voluntad. Tengo poder para quitarlo y para volverlo a tomar. Cuando Pilato le dijo: yo tengo autoridad de vida y muerte sobre ti, el Señor Jesucristo, respondiendo a Pilato, le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuera dado desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesús sabía que su iglesia, las ovejas de su prado, estaban condenadas a muerte. Sabía también que él debería dar su vida para salvarlas. La verdad es que Jesús murió voluntariamente por amor a sus ovejas. Su muerte fue en lugar de la muerte de las ovejas. Es igual, hermanos, por ejemplo, que un animal salvaje está por entrar a sus ovejas, está para atacarlo, y el pastor expone su vida defendiendo y no deja que su oveja sea herida. Jesús, en el momento de su muerte, dijo: yo pongo mi vida para volverlo a tomar. Por eso, cuando el Señor resucitó, no fue una casualidad. El propósito supremo de su muerte fue volver a tomar su vida. En la antigüedad, cuando moría un pastor en Palestina, era un desastre para las ovejas. Pero con la muerte de Jesús, el buen pastor, no fue así, porque Jesús volvió a sus ovejas, ascendió a la diestra de Dios Padre y envió al Espíritu Santo. En el versículo 14, Jesús dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. En este versículo Jesús usa 4 veces la palabra conocer. Jesús se permite enseñarnos que el conocimiento del Padre y las ovejas refleja también el conocimiento del Padre y el Hijo. Jesús no solamente mira a las ovejas del pueblo de Israel, sino que el buen pastor, el príncipe de paz, extiende su mirada y ve frente a él otras ovejas. Por eso, en el versículo 16 dice: tengo además otras ovejas que no son de este redil, a ellas también debo atraer. Y ellas también oirán mi voz, y habrá otro rebaño y un pastor. Jesús sabía muy bien que su muerte por las ovejas y el conocimiento de su rebaño se extendería alrededor de todo el mundo y por toda la faz de la eternidad. De esta manera, nosotros somos esas otras ovejas que entramos al redil. Somos las otras ovejas que el Señor dice en su palabra que no conoce y que no somos del redil, pero hemos oído su voz. ¿Cómo nos encarga el Señor a sus ovejas? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículo 15, Jesús hace una pregunta a Pedro. Le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La respuesta
fue: sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dijo: entonces apacienta mis corderos. Nuevamente el Señor le hace la misma pregunta: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro rectifica su respuesta diciendo: sí, Señor, yo te amo. El Señor le dice: pastorea mis ovejas. En la tercera pregunta, Pedro, entristecido porque el Señor le hace la tercera pregunta, le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: si tú me amas como dices, apacienta mis ovejas. Esta pregunta también es para nosotros, amados hermanos. ¿Amamos a Jesús? Si amamos a Jesús, entonces cuidemos sus ovejas. Amados hermanos, cuando permitimos que Dios, nuestro Padre, nos guíe, tenemos contentamiento, hay paz, hay felicidad. Sabemos que la muerte proyecta una sombra aterradora, una sombra negra sobre nuestras vidas, porque estamos, hermanos, completamente indefensos. Cuando llega la muerte, luchamos con muchos otros enemigos. Esos enemigos son, amados hermanos, el dolor, el sufrimiento, las enfermedades, etc. Pero nuestra fortaleza, nuestro ánimo, no pueden vencer a la muerte. Solo existe una persona que puede vencer la muerte. Esa persona se llama Jesucristo. Él camina con nosotros a través del Espíritu Santo. Y en los momentos que la sombra negra de la muerte nos llega, el Señor nos hace pasar al otro lado sanos y salvos. Gloria al Señor. Este es el Dios de la vida y es nuestro pastor. La vida, amados hermanos, es incierta. Lo que tenemos que hacer es reconocer que existe un pastor y nosotros somos sus ovejas. Sigamos al pastor de pastores que nos ofrece vida eterna después de la muerte. Si no has recibido todavía a Jesús como Salvador, como tu Salvador, esta es tu oportunidad. Deja que Jesús sea tu pastor y sabrás lo que significa disfrutar la vida y a la vez tendrás vida eterna. Dios le ama, por eso envió a su amado Hijo Jesucristo, que venga a morir en una cruz para que usted sea salvo del infierno y tenga vida eterna, es decir, viva con Jesús por toda la eternidad. No diga otro día lo haré. Salve su alma ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Sabemos cuándo hemos nacido, pero no sabemos cuándo moriremos. No sabemos, amados hermanos, cuándo vamos a morir. Dios dice: he aquí ahora el tiempo aceptable. Amados hermanos y amigos que me escuchan, quedan invitados a escuchar el mensaje el próximo domingo a las 10 de la mañana. Dios les bendiga, amados hermanos. Hasta el próximo domingo. Gracias.